buenos días. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Bienvenidos cada uno de ustedes para adorar a nuestro Dios. Vamos a entonar ese cántico que dice: mi fe en Él me sacará de aquí. Dios ha hablado aquí de distintas formas, con amor, pero en esta edad su promesa dio sacar a un pueblo para eternidad. Vivido, sí, pensando en ese momento, y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en Él me sacará de aquí. Fueron muchos que parte de esta novia, parte de esta novia del final, pero Él es como un bebé especial que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuánto tarde su venida, permanecerá aferrando su palabra en sus corazones. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa, de la eternidad. Un día verá un carruaje y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad. Un día volverán carruajes y a su presencia ángeles me llaman suavemente. Mi fe en Él, mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad. Un día volverá carruaje y a su presencia ángeles me llevarán, y a su presencia ángeles me llevarán.
presencia ángeles me llevarán. Cantemos, esta es mi historia y mi canción. ¿Qué hacer? Él me ha dado su gloria goza. Soy heredero junto con nacido otra vez. Esta es mi historia. Esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. Y esta es mi historia y mi canción, glorificando algo deleite, sumiso a Jesús, visiones del rato se abran de mí. Alturas, ángeles traen misericordia, tuyos de amor. Esta es mi historia y esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. Y esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor, glorificando a mi Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el capítulo 55. Salmos capítulo 55 dice en el nombre del Señor Jesucristo: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas.
sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dios oirá y los quebrantará. Luego, Él, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Vamos a leer juntos el 23. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bendiga, buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, la simiente discrepancia, y el profeta dice. Perdón, hermano. Hermano, para un momento. Steven, los nervios. Vale. Y el profeta dice, noten, fue la cizaña, el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de discrepancia. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satanás sembró su simiente desde el principio. Cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra, Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, del bien y el mal, pero él no había llegado a eso todavía. Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. No hay refugios antiaéreos, ni escondites, ni siquiera Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura. Tenemos una sola defensa, y esa es la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él estamos seguros. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. ¿Sabían ustedes eso? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. ¿Ven? No le es imputado a él. Aún David dijo, bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Cuando usted está en Cristo no tiene el deseo de pecar, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrán más conciencia de pecado. Usted ya no tiene ni el deseo. Ahora, para el mundo usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque ahora está en Cristo. ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él, que no tiene pecado, y Dios solamente lo ve a Él cuando usted está?
Ahora, este tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra, esa era su única defensa, guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia, contraria a la palabra de Dios. Si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces todavía cualquier cosa que le añade algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. No importa de dónde viene, si viene de organización, si es de alguna fuente militar o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Eso estorba y sofoca el trigo. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Y luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. En este año de 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. Dios no la honrará, no se puede mezclar. Ciertamente no lo hará, es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar. Tiene que ser la cosa genuina, simiente de discrepancia. Ahora, hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, hallamos que produjo un Abel, pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Por cuanto Eva puso atención a la palabra de discrepancia contraria a la palabra de Dios. Y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto y Dios se lleve a sus hijos al reino. Y la cizaña será quemada. Noten esas dos viñas. Si solamente tuviésemos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes para entonces entrar a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. Noten, las dos simientes crecieron juntas exactamente, como también dijo Dios acá en el capítulo 13 de nuestro texto de esta noche de Mateo. Dejad que crezcan juntas. Ahora, Caín fue a la tierra de Nod y consiguió una esposa y se casó. Y Abel fue muerto y Dios levantó a Set para tomar su lugar. Y las generaciones siguieron hacia adelante entre el bien y el mal. Ahora, hallamos que se juntaban cada uno vez tras vez y Dios tuvo que, la cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, sacaron sus cabezas genuinas. Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo, porque Él era la simiente de Dios. Él era el principio de la creación de Dios. Él fue nada menos que Dios.
Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición, vino del infierno y volvió al infierno. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariote, en su discrepancia, fue la simiente del diablo. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio Caín, su padre anterior. Judas solamente jugaba iglesia. Él en realidad no era sincero. En realidad no tenía fe, de otra manera no hubiera traicionado a Jesús. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia. Él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón, y a la vez tener amistad con Jesús. Pero ya era demasiado tarde para poder él corregir la situación. Cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. Él tuvo que continuar en la vía en donde ya iba como engañador. Él sembró las simientes de discrepancia, quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día, con los fariseos y los saduceos. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en la discrepancia, tratando de hallar gracia con el hombre. Busquemos gracia con Dios, no con el hombre. Pero así hizo Judas, cuando estas discrepancias culminaron en él. Y sabemos que Jesús fue la palabra. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego la palabra es la simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. Si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros, en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. Y Dios es la palabra. Y nunca le añadirá nada. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 22:18, el último capítulo. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios le dijo que no quebrantara ni una sola palabra de aquello. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tienen que vivir por esa palabra. Jesús, a la mitad del libro, en su edad, nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, en la edad final, acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. Son hijos de Dios e hijas de Dios quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, pero más bien son nacidos en el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra manifestándose a través de ellos. Esa sí es simiente genuina de Dios. El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo, en un credo o alguna cosa, pero eso es discrepancia. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. Ningún hombre tiene derecho a interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Él la promete y luego él la pone por obra. Y esa es la interpretación. Cuando él la promete, luego la cumple. Esa es la interpretación. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia, absolutamente. Ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina, tenía más bien una fe manufacturada. Él tenía una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios.
De otra manera no hubiera hecho aquello. Y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, el tal tiene una fe manufacturada. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda la palabra. Una noche, no hace mucho, un ministro de Arizona de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad vino y me dijo: quiero corregirle a usted en algo. Dijo: cuando usted tenga tiempo. Respondí: esta es la mejor oportunidad, venga y veremos. Entonces él vino y dijo: señor Branham, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. Y dijo: la edad apostólica cesó con los apóstoles. Le dije: la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es: ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Dijo: sí, señor, absolutamente. Dije: entonces, ¿podrá mostrarme usted en la palabra dónde la edad apostólica cesó? Ahora, muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Y le dije: el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino, en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿puede como contradecirse la palabra a sí misma? El hombre me dijo: yo tengo un resfriado muy grave. Le dije: pienso que sí, es verdad. ¿Ven? Ahora díganme, ¿está llamando Dios todavía? Si Dios aún está llamando, entonces, ¿sigue en vigencia la edad apostólica? Ciertamente, cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamará jamás. Cuantos más Él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ahora, hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda edad. Si fuera posible detallárselos en los siguientes 10 a 15 minutos lo haría, pero no se puede. A través de las edades la mayoría de nosotros leemos la Biblia. Y ahora, como cuando vino Jesús, Él halló esa discrepancia, esa discordia. Él fue la palabra hecha manifiesta. Él fue la interpretación de Dios de la palabra, porque Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra, y todo hijo e hija de Dios en esta edad que es renacido, tales son la interpretación de la palabra. Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres. Sí, noten, él dijo: en vano me honran, enseñando la discrepancia por doctrina. En vano me honran, enseñando por doctrina la discrepancia, la doctrina de hombres y los credos de hombres, enseñando que eso es la palabra de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dios les bendiga.